Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Estamos siempre en la iglesia de la nube.com y tengo un sermón nuevo cada semana en los domingos, ¿verdad? Para enseñar la doctrina sana de la palabra de Dios. El mensaje de hoy acabo de grabar en inglés y ahora necesito predicar también en español. Y voy a preguntar a los predicadores esta pregunta. ¿Eres tú un ministro útil? ¿Eres tú un ministro útil? En inglés la pregunta es un poco diferente. Able minister. Pero traduce un poco diferente en español. Algunas Biblias dicen un ministro suficiente. Pero suena un poco feo y no está de acuerdo en total con la King James. Entonces uso la Biblia, esta palabra útil. Porque es importante ser útil en predicar la palabra de Dios. Y yo quiero predicar este mensaje hoy a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. Y preguntarte, ¿eres tú un ministro útil que Dios puede usar? ¿O eres tú un ministro que causa confusión? Un ministro que enseña malas cosas y mala doctrina, que solo hace confusión. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Yo tengo varios años en el ministerio, desde 18 años empecé a predicar. Tengo ahora 41 años. Y alguna cosa que he aprendido es que hay muchas denominaciones y están llenas estas denominaciones de pastores inútiles, de predicadores que no saben nada de la palabra de Dios y enseñan muchas veces las doctrinas de la denominación en vez de predicar la palabra de Dios y la doctrina sana de la palabra de Dios. Por esto hay mucha confusión. Y por esto hay muchos que van a una iglesia y ni son salvos. Ni son salvos. Y es muy triste. Y yo pienso que si el ministro puede aprender y entender y predicar bien, entonces la gente recibirá la verdad. Entonces, este mensaje yo quiero hablar directamente a un predicador y un pastor. Porque yo quiero que tú eres un ministro útil que Dios puede usar. Y quiero que prediques correctamente de la palabra de Dios. Entonces empezamos con 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. Y en este pasaje nos dice así. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. La King James dice able ministers. Entonces, ministros útiles. Quizás es un poco más cerca de King James. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y qué importante, que Dios quiere que todos los predicadores son predicadores útiles, que Dios puede usar. Pero ¿cómo puede usar Dios un ministro que no predica la palabra de Dios? Que predica cosas nefandas y apartadas de la doctrina sana. Por esto quiero presentar, si Dios permite, la doctrina sana hoy. Para que tú puedas saber lo que es que debes predicar. Segundo de Timoteo, por favor. 2:15. Un versículo bueno. Un mandamiento del apóstol Pablo. Y lo que dice es, estudia. Yo sé que algunas Biblias dicen procura, pero la King James dice study. Y yo uso la Biblia más cerca de la King James, entonces dice estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segundo de Timoteo 2:15. Un mandamiento. Dos cosas. Dice que debemos estudiar. Y dice que tenemos que trazar bien la palabra de Dios. ¿Sabes qué? La King James dice divide o dividir bien la palabra de Dios. Es decir, hacer divisiones. ¿Hay divisiones en la Biblia? Pues claro que sí. Pero hay muchos que dicen que son predicadores que no hacen divisiones correctas. Entonces, por esto no son útiles. El Señor no quiere un ministro que no predique la doctrina bien, que no predique la doctrina sana. Es entonces un ministro de Satanás y no de Dios.
Y para ser un ministro útil, debemos hacer divisiones correctas de la Biblia. Debemos trazar bien la palabra de Dios. Y una cosa que debemos entender es que hay una división muy básica en la palabra de Dios. La división más básica es la división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y cuándo cambió los dos? Si tú tienes una Biblia, tú puedes ver. Esta es la división más básica que hay en la Biblia. Aquí está mi Biblia, mire lo que dice. Aquí tengo Malaquías, termina. Una página blanca con nada. Y aquí dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Entonces hay una división. Hay el Nuevo Testamento y hay el Antiguo Testamento. Y tú tienes que entender esto. Lastimosamente hay algunos que supuestamente son ministros de Dios que ni entienden. Ni entienden, porque en el Antiguo Testamento habían sacerdotes. En el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro sacerdote altísimo. Entonces la iglesia más grande supuestamente en el mundo, la iglesia católica de Roma, ni entiende esta división. No entiende ellos que ya estamos en otro tiempo y que ya no hay hombres sacerdotes. Que Dios es nuestro sacerdote. Ya no necesitamos hombres a ofrecer cosas a Dios porque Jesucristo, Dios manifestado en la carne, ofreció a sí mismo como el último sacrificio. La Biblia dice que Cristo derramó su sangre en la cruz. Y que la muerte empieza con la muerte, el testamento empieza con la muerte del testador. Hebreos 9:15 nos enseña esto. Dice, por esta razón, Él, ¿quién? Jesús, es el mediador del Nuevo Testamento para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Así que ni tampoco el primer fue dedicado sin sangre. Entonces, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Cuándo empezó el Nuevo Testamento? La muerte de Cristo. La sangre derramada de Él cuando Él murió en la cruz es que comenzó el Nuevo Testamento. Y si un ministro quiere ser útil, usado por Dios, necesita saber la diferencia. Pero la religión más grande en el mundo, que supuestamente es cristiana, ni entiende eso. Ni entiende. Hacen sus mismos sacrificios que se llama la misa. Ya usan sacerdotes. Enseñan cosas que vienen del Antiguo Testamento. Cuando ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos aquí en el Nuevo Testamento. La división más básica que hay en la Biblia, ni entienden aquellos ministradores, supuestamente llamados. Mateo 26 hasta 29, Jesucristo está hablando. Y dice, 26. Estando comiendo ellos, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y dando gracias, dióles diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? 28, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, lo cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. La sangre empieza en el Nuevo Testamento. Pero los sacerdotes tienen otra sangre, tienen vino y quieren mentir y decir, no, este vino es sangre. ¡Mentira! ¡Es vino! ¡Tú borracho! Muchos de esta iglesia son borrachos. Pero según la Biblia de Dios, si uno quiere ser útil, un ministro de Dios debe entender y enseñar claramente que ya no estamos aquí, estamos allá. No sé si donde vives tú tienes un mall, ¿verdad? Pero aquí en los Estados Unidos hay muchos lugares de comercios, ¿verdad? Que se llama el mall. Ahí en Honduras, en Tegucigalpa, había 2 o 3. También en
en San Pedro Sula había el Multiplex o Metroplex, o no me acuerdo, pero había un mall. Y cuando uno entra al mall, ahí está como un mapa, ¿verdad? De todo, de todas las tiendas que hay adentro. Y que dice aquí estás. Y uno puede ver dónde está, según esto, y saber, ok, yo quiero ir a esta tienda que es por allá, pero estoy aquí ahora mismo. Pues la Biblia es lo mismo. Estudiando la Biblia debemos saber dónde estamos. ¿Estamos en el Antiguo Testamento o estamos en el Nuevo? Pues estamos nosotros ahora en el Nuevo porque Cristo ya había muerto, ya murió. Entonces, la Biblia enseña que en los últimos días pasarán tales cosas. Acabo de predicar la semana o 2 semanas pasadas un sermón. ¿Estamos en los últimos días? Y muestro que según Pablo estamos en los últimos días. Entonces nosotros estamos aquí en un tiempo antes que viene el rapto. Estamos en los últimos días. ¿Estamos? ¿Lleva acento o no? Bueno, estamos aquí. Entonces, ¿por qué hay gente que dicen que son ministros de Dios que quieren vivir abajo de esto? Qué horrible, ¿verdad? Hay gente entonces que dicen que son ministros, pero no son útiles. Son del diablo porque confunden a la gente. Y son ciegos porque ni pueden ver la división más básica que hay en la Biblia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Segunda división, si queremos trazar bien la palabra de Dios, debemos ir a 2 de Corintios otra vez. 2 de Corintios 3:6. Y si tú eres un ministro, yo quiero que escuches a este mensaje porque tan importante es. Vamos a ver la diferencia entre la gracia y la ley. Porque hay ministros supuestamente de Dios que ni entienden esta diferencia. En 2 de Corintios 3, versículos 6 y adelante dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes, o sea, ministros útiles, del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue para gloria tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la carne de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. Oiga, esto, escrito en piedras, fue glorioso, tan glorioso que la cara de Moisés brilló hasta que la gente que no pudiera ver, dice, la cual se había de acabar. Entonces esto tenía que acabar. ¿Para qué? Para que vendrá esto. Pero muchos ministradores, muchos ministros, ni idea tienen que esto pasó. 8. ¿Cuánto más no será para gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Amén. Porque lo que fue hecho glorioso ni aún fue glorioso en este respecto por razón de la gloria que sobresale. Porque si lo que se acaba fue para gloria, mucho más es para gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza hablemos con mucha franqueza. Oiga bien, por razón de la gloria que sobresale, porque si lo que se acabe fue para gloria. Esto está acabado. Se acabó la ley. Ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús derramó su sangre. Y esto empezó en el Nuevo Testamento. La ley era de la carne. Tenía que hacer todo según la ley. Pero ya estamos en un tiempo en que cuando somos salvos, tenemos el Espíritu Santo. ¿Ve la diferencia? Todo esto en la carne y bajo condenación. Pero por medio de Cristo Jesús, quien derramó su sangre, no hay condenación. Cuando estamos, a ver si lo escribí bien. No hay condenación cuando estamos bajo la gracia. Y hay algunos ministradores o ministros que ni entienden eso. Hay muchos que quieren predicar. No, ya estamos bajo la ley todavía. Mentira. Según la palabra de Dios,
ha cambiado de esto a esto. Por esto dice en versículo 6, ministros suficientes del Nuevo Testamento, ya no del Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿estamos bajo la ley todavía? Claro que no. Romanos 10:4 nos dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Jesucristo es el fin de la ley. Ya no estamos bajo la ley. Cristo es el fin de la ley. Entonces, cambió de ley a fe por medio de esto. De un testamento o pacto o convenio a otro testamento o pacto o convenio. Y ya no podemos estar bajo los dos. Si vivíamos nosotros en aquel tiempo, estábamos abajo de este tiempo. Ya pasó este tiempo, ya estamos en este tiempo ahora mismo. Y ya estamos salvos diferentes que este tiempo. En este tiempo fueron salvos por obras. ¿Somos salvos por obras ahora? No. Cristo murió en la cruz. Es por la obra que Él hizo que podemos ser salvos, confiando en Él. Entonces la salvación es por fe, no por obras. Lastimosamente hay muchos predicadores que ni entienden esto. No son ministros útiles, son inútiles porque no entienden y no hacen las divisiones básicas. Romanos 7, 1 al 4 dice, ignoráis, hermanos, pues, hablo a los que saben la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive. Porque la mujer que está sujeta al marido mientras él vive, está obligada a su marido por la ley. Mas muerto el marido de ella, está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuera de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuera de otro marido. Ahora, oiga muy bien, versículo 4. Así también, ok, muy importante, así también, vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es a saber, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Estamos muertos a la ley. Y es como la mujer que se case. Si la mujer está casada y va con otro hombre, es una adúltera. Pero si muere su marido, ella puede casar con otro. Pues así también, hermanos, dice, nosotros que somos salvos, estamos casados con Cristo. Y si queremos ir otra vez bajo la ley, somos adúlteros. Porque rechazamos a Cristo en favor de otro. Entonces la salvación viene hoy, en este tiempo donde estamos, por rechazar a esto y confiar en esto. Ahora, esto fue dado para enseñarnos qué es el pecado. Está bueno leer la ley y saber lo que es mal. Y hasta que entendemos el mal que hemos hecho, no podemos ser salvos. Entonces leímos hoy en día la ley para saber, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Pero no obedecemos la ley hoy para recibir salvación. No, mientras que sabemos lo que es el pecado, tenemos que aceptar a quien murió por nuestros pecados. Y cuando recibimos a Él por fe, estamos perdonados. Y Él es el fin de la ley para nosotros que creemos. No, pero muchos ministradores dicen, no, estamos bajo la ley. ¿De veras? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley. Muy claro, ¿verdad? No, bueno, lo voy a poner en este lado. No estáis debajo de ley. Esto fue para salvación en el Antiguo Testamento a aquellos que vivieron en este tiempo. Pero ¿qué tal? ¿Estamos en este tiempo? 1000 veces no. Ya estamos en este tiempo. ¿Qué pasó? Un cambio de un testamento a otro. ¿Y qué es la división? La sangre de Cristo. Donde hay la muerte de un testador, empieza un testamento nuevo. Es muy importante que entendamos esto para que podamos predicar bien la doctrina sana de Dios.
lastimosamente, a través de los Estados Unidos, a través de las Américas y los países que hablan español, a través de España y Europa y todo el mundo, hay ministros malvados predicando mentiras del púlpito, diciendo, no, tú tienes que guardar la ley si quieres ser salvo. ¿Qué hace esto? Esto hace inválido la muerte de Cristo. Esto entonces dice que Cristo murió por nada si podemos llegar al cielo por la ley. Porque Cristo murió por nada. ¿Murió por nada el Señor Jesucristo? ¿Para nada murió? No, murió para salvarnos y para comenzar el nuevo pacto, el testamento nuevo. Es algo que tienes que entender. Y si tú eres un predicador, si tú eres un pastor, si tú eres un evangelista o algo, tú tienes que entender esto y predicarlo, porque es la verdad, para que puedas ser un ministro útil, usado de Dios para ganar almas a Cristo. Predicar esto es condenación. Predicar eso es poner en el infierno gente, porque estás predicando una mentira. Predicando salvación por la ley cuando la salvación no viene hoy en día por la ley. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley debajo maldición están. Porque escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Si tú eres un ministro de Dios predicando la ley y que la ley salva, estás bajo una maldición. Y malditos eres. Y la gente que escucha y sigue a usted, te vas a llevar al infierno contigo. Porque estás bajo una maldición. Y ellos que siguen a usted. Por esto es importante leer, entender la palabra de Dios. Mire versículo 13, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Somos salvos por fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. No salvo por lo que hagamos nosotros si seguimos la ley. Sin embargo, hay gente en este mundo que no entienden a esto. Muchos se llaman los del séptimo día, los adventistas del séptimo día. Había un hombre en inglés que hizo 2 videos en inglés en contra de la predicación mía. Y en este video él dijo, Don Roberto, eres malo porque usted dice que ya no estamos bajo la ley. Y predicó largo, más que 1 hora. Y al fin él dijo, Señor, por favor, que este Don Roberto arrepienta y guarda el sábado. Y por esto yo entendí, era del séptimo día aquel. Era un adventista del séptimo día. ¿Qué dice la palabra de Dios de esto? Que nosotros no tenemos que guardar algún día. No estamos bajo esta ley, estamos bajo la fe. Este hombre era malo y no era útil. Estaba enseñando la ley para ser salvo. El pobrecito es perdido y no entiende la palabra de Dios. Mire Colosenses. Mire Colosenses 2:13. A ver si lo hallo. Colosenses 2:13. Bueno, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Estamos perdonados bajo la ley? No. Solo bajo lo que Cristo hizo podemos recibir el perdón. Versículo 14. Reyendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándolo de en medio y enclavándolo en la cruz. Ya no estamos bajo la ley fue clavado en la cruz y terminado en Cristo. Y Cristo es el fin de la ley a todos que creen en Él. Ya no estamos bajo esto. Mire versículo 15, habiendo despojado a los principados y a los potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o con respeto de día de fiesta o de nueva luna o en sábados.
este versículo nos dice que Cristo es el fin de la ley está clavada aquí en la cruz, ya no estamos bajo la ley no nos salva, y que nadie nos juzgue según la ley, ¿de qué? De los sábados, del día de la fiesta. ¿Quién era aquel varón que hizo su video en contra de mí, diciendo que era equivocado yo porque yo no quería estar bajo la ley, y él quería juzgarme por no ir en los sábados a culto? ¿Quién era? Un desobediente a la palabra de Dios. Porque aquí la palabra de Dios dice que nadie os juzgue en ¿qué? En los sábados o en respecto de días de fiesta. Él no debe juzgarme y predicarme que estoy mal si no estoy bajo la ley. Él es el mal porque él está rechazando a Cristo y el perdón que Cristo ofrece. Y él quiere recibir perdón bajo la ley. No puede. Gálatas 2:16, ¿qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No podemos ser justificados ni salvos por esta ley. ¿Para qué la ley entonces? Pues Gálatas 3:21. Dice Gálatas 3:21. ¿Es pues la ley contra las promesas de Dios? No lo permite Dios, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Si pudiéramos ser salvos por la ley, entonces la ley es que salva. Pero la verdad es que nadie puede ser salvo ni justificado por la ley. Entonces, 22. Mas la Escritura encerró todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dado a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, oiga bien, ya no estamos debajo el ayo. Este es el ayo que nos enseña de Cristo. Nos enseña esto, lo que es el pecado y que somos pecadores y que no podemos salvar a nosotros mismos. Y cuando uno entiende esto, mire a Cristo, el único que nos puede salvar. Y ya no estamos debajo de la ley, estamos bajo la fe. Lastimosamente hay muchos que supuestamente son ministros que no entienden esto. Y por esto son inútiles. Por ejemplo, los del séptimo día adventista. Quieren mezclar los dos. No se mezclan. Solo uno salva. El antiguo o el nuevo. ¿Cuál? Pues la palabra de Dios nos enseña que esto es que salva. Esta es una maldición. Nadie puede ser salvo por medio de esto. ¿Eres tú un ministro útil? ¿Entiende la diferencia entre los dos? ¿Prediques la palabra de verdad correctamente? Mateo 15. Vamos a ver la diferencia entre Jesús y gentiles. Porque todavía hay algunos ministros que ni entienden la diferencia entre judíos y gentiles. Y como había un cambio en la palabra de Dios. Mateo 15:24. Jesucristo dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando vino el Señor Jesucristo, Él solo vino a Israel. Un judío vino a judíos. Leyendo la palabra de Dios dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Vino Juan Bautista predicando, diciendo ya vendrá el Mesías. Vino el Señor Jesucristo en su ministerio. Y en su ministerio Cristo Jesús dijo, yo solo vengo a Israel. Un judío a judíos. Por esto, todo lo que enseñó Jesús, Él enseñó a los judíos. Ahora murió el Señor Jesucristo, fue matado por los judíos porque los judíos rechazaron a su Mesías. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó, la Biblia nos enseña que empezó Pedro a predicar. Y los apóstoles empezaban a predicar ¿a quién?
predicaron ellos a judíos solamente. Solo o solamente. Esto es muy importante porque Actos o Hechos 2:38 entonces no está escrito a nosotros, está escrito solamente a judíos. ¿Qué dice Actos 2:38? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Hay algunos ministros hoy en día que predican esto y dicen que la salvación es por medio de bautismo en agua. ¿Está correcto esto, lo que ellos enseñan? ¿El agua salva o es cierto que Jesús salva? ¿Qué es que nos limpia de todos los pecados? ¿El agua o la sangre preciosa de Jesucristo? Pues según la palabra de Dios, lo que nos salva es la sangre. Esto, el bautismo en agua para recibir el Espíritu Santo, era algo que un judío predicó a judíos. Y esto miramos claramente en versículo 1, Actos 2:1. Habla de la fiesta de Pentecostés. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Predicó a judíos. 14. Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y prestad oídos a mis palabras. Versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién predicó? Pedro. ¿A quién? A judíos. Lo que muchos no entienden es que el libro de Actos es un libro de judíos a gentiles. Entonces hay una transición o un cambio entre el libro de Hechos o Actos. Un cambio de judíos a gentiles. Y en Actos 2 al principio, mire, de aquí era un cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La ley y las profetas eran hasta Juan. Entonces había con Juan un principio y un cambio del Antiguo Testamento a últimamente al Nuevo Testamento con la muerte de Cristo. Cuando comenzó el libro de Actos o Hechos, fue judíos que predicaban a judíos una cosa. Y los judíos rechazaron a su Mesías, entonces había una transición o un cambio de judíos a gentiles. Por esto tenemos el libro de Actos. Actos 2:38 es una pregunta de judíos preguntando a otros judíos: ¿qué haremos? ¿Qué haremos porque hemos matado a nuestro Mesías? Mire la diferencia. Aquí en Actos o Hechos 16, 30 y 31 hay una pregunta: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ellos no contestaron así: hay que estar bautizado en agua. No, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación cambió. Claramente miramos esto en capítulo 10 y 11. Pedro fue a gentiles, Cornelio. Y la Biblia dice: mientras que él predicaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos que creyeron. Cuando leímos el libro de Actos o Hechos, miramos un cambio de judíos a gentiles. De Pedro a Pablo. Es una cosa que no entienden muchos predicadores y por esto están equivocados. Y muchos predican que la salvación es por agua. Por ejemplo, se llama la Iglesia de Cristo aquí en los Estados Unidos, especialmente en el sur donde vivo. Hay muchos. Y esta iglesia enseña que el bautismo en agua es que nos salva. ¡Mentira! Cuando uno es bautizado en agua, solamente es la carne que se lave, que está lavado. Pero la sangre es la única cosa que nos lava de los pecados. Y lava hasta adentro el alma. Entonces, muy triste que hay gente que no son útiles. Ministros que no entienden y por esto enseñan algo que Dios dio a judíos.
Enseñen que el bautismo en agua salva, cuando la salvación, según Pablo, no es por agua, es por fe en la sangre derramada de Cristo. Hay otros que se llaman pentecosteses, carismáticos, que solo quieren hablar de lenguas. Y, vamos a hablar en lenguas. Ellos no entienden tampoco que lenguas eran una señal de judíos para los judíos. Algunos recibieron el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas aquí, pero aquí no. Cuando había la transición, al fin, bajo Pablo, Pablo dijo que cesarán las lenguas. Ya no usamos hoy en día. ¿Eres tú un ministro útil o eres tú un ministro ciego que predica otra cosa, que no enseña lo que la Biblia enseña? Que había un cambio de judíos a gentiles y que ahora estamos bajo la predicación de Pablo. Un cambio de judíos a gentiles. Ahora, hace poco, un sermón pasado, prediqué la diferencia entre Jesús y Pablo. Si tienes tiempo, vaya a la iglesia de la nube y buscar los sermones pasados y ver este mensaje, Jesús versus Pablo. Pero vamos a Romanos 15:8, porque quiero mostrarte algo. Hay muchos hoy en día que dicen que son ministros, que no entienden la diferencia entre Jesús y Pablo. Lo escribí en inglés, perdón. Pablo, pensando en inglés. ¿Quién era Pablo y por qué está en la Biblia el apóstol Pablo? Pues una pregunta buena, ¿verdad? Como hemos leído, Jesucristo solamente en su ministerio vino a los judíos. Nunca vino a los gentiles el Señor Jesucristo. Solo a los judíos. En Romanos 15:8, la Biblia dice, digo pues que Jesucristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo vino, un judío, para la circuncisión, los judíos. Ahora mira versículo 16, está hablando el apóstol Pablo. Para que sea yo ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles les sea acepta, siendo santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿bajo quién estamos hoy en día? ¿Estamos bajo el ministerio de Jesús, un ministerio de un judío a judíos? ¿O estamos hoy en día bajo el ministerio de Pablo, en que él fue a gentiles? ¿Somos gentiles nosotros? Sí, pero muchos ministros de hoy, inútiles, no entienden la diferencia entre Jesús y Pablo. Por esto, tú vas a muchas iglesias hoy en día, ellos solo predican de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no más. Y lo que están predicando son palabras de Jesús escritas a judíos. ¿Por qué nunca predican de Romanos a Filemón? El apóstol Pablo dijo que él es nuestro ministro. Mire lo que dice en Romanos 11:13. Dice así, Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles. Y oiga muy bien lo que dice. Mi ministro glorifico. Entonces Dios usó a Pablo para llevar a los gentiles el evangelio. Pero muchos ministros ni entienden esto. Por esto prediquen a nosotros las palabras de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay buenas cosas en Mateo hasta Juan. Me gusta leer y predicar a veces yo también. Pero necesito entender doctrinalmente todo esto fue de Jesús escrito a Israel. Y lo que yo necesito entender, los libros escritos a mí, los libros de la doctrina sana de hoy, los libros de enseñanza y mandamiento para nosotros hoy en la iglesia, son los libros de Pablo. ¿Por qué no predican de estos libros? Hay un libro aquí que se llama Mateo, en que uno vino al Señor Jesucristo y dijo, Señor, ¿qué debo hacer yo para recibir la vida eterna? Y el Señor Jesucristo dijo, hay que vender todo lo que tienes y repartirlo a los pobres. ¿Es el evangelio de hoy esto, lo que Cristo dijo? No. Entonces son palabras de Jesús a un judío. No son para nosotros hoy en día. Hay muchas cosas que Cristo dijo que son bonitas enseñanzas. Pero la doctrina de la iglesia de hoy, todo debe venir de Romanos a Filemón.
Pero muchos ministros ni entienden eso. Metodistas, anglicanos, episcopalianos, algunos bautistas, todos están confundidos en esto y predican mucho de Jesús tratando de aplicarlo a nosotros, cuando deberían estar predicando, deben predicar de Pablo. Uno debe entender si quiere ser un ministro útil de Dios. Espero que me puedas entender. División número 5, la división entre el cuerpo de Cristo y los judíos. Ahora, cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por un propósito. ¿Cuál era el propósito? El propósito de Cristo era comenzar su cuerpo. Cristo Jesús quería comenzar su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces este era el propósito de morir en la cruz. Ahora, los judíos rechazaron a su Mesías, por esto Dios dijo a Pablo, venga Pablo, porque yo quiero que prediques para que el cuerpo sea llenado, podemos decir. Ahora, entonces, si esta es la verdad, ¿qué tal con los judíos? ¿Está terminado Dios con los judíos? Algunos ministradores dicen sí, y por esto ya no existen judíos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que directamente cuando viene el rapto, Dios va a trabajar otra vez con los judíos. Aquí tenemos el milenio. Aquí tenemos la tribulación. Cuando viene el rapto, según la palabra de Dios, Dios otra vez va a trabajar con los judíos. Otra vez. Pero algunos ministros están predicando que Dios está terminado completamente con los judíos. Y todas las promesas del Antiguo Testamento a los judíos ahora son promesas a la iglesia. Eso se llama la teología replacement. Reemplazamiento es la palabra. En que ellos enseñan que la iglesia tomó Israel, las promesas, está en lugar de Israel. Ahora la iglesia está en lugar de Israel y que ya no existe Israel. Todas las promesas dadas a ellos ahora están dadas a la iglesia. Y ya entonces la iglesia es todo. La iglesia católica enseña esto. La iglesia católica dice que ya no existe judíos, nosotros somos los judíos nuevos y Dios dio a nosotros todas las promesas. Y que ya no van a existir más en el futuro los judíos. Pero así es que enseña la palabra de Dios, claro que no. Romanos 11, 24 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en vuestros mismos, que la seguridad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Seón el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Dios no ha terminado con los judíos. Dice que en parte la seguridad está sobre ellos. Hoy en día los judíos no creen en Jesús como su Mesías. Pero después del rapto Dios va otra vez a trabajar con los judíos. Y la Biblia dice que tendrán 2 testigos que vienen en la tribulación para enseñarles, mire, Cristo es su Mesías. 144,000 otros testigos vendrán y predicarán a Israel y a los judíos, mire, Jesucristo era su Mesías. Entonces, es importante hacer esta división y entender que Cristo vino para los judíos. Y los judíos como una nación rechazaron su Mesías. Por esto Dios cambió de judíos a gentiles. Volveré a leer algo de Actos o Hechos 13. Entonces vaya conmigo a Actos o Hechos 13. Versículo 45. Aquí está predicando el apóstol Pablo. Y habló mucho a los judíos y otra vez rechazaron a los judíos. Entonces por esto Pablo, hablando a los judíos, dice así, 13:45. Mas cuando los judíos vieron las multitudes, fueron llenos de envidia y contradecían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Entonces Pablo y Bernabé, tomando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os oblase primero la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos lo mandó el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles para que seáis por salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Ve lo que dice? Los judíos rechazaron a su Mesías, entonces Pablo dijo: Dios llamó a mí ir a los gentiles con el Evangelio. Es algo que debes entender si tú eres un ministro. Si tú eres un pastor o predicador, tú debes entender bien el cambio. Empezó con judíos, rechazaron, cambió a gentiles, pero al rapto salen todos y otra vez con judíos trabajar el Señor Jesucristo. Pero hay algunos hoy en día que dicen: no, los judíos en el futuro no existen. Acabo de ver una película con mi esposa, hecho de un supuestamente hermano en Cristo, que se llama Marchando a Sion. No sé si está en español, pero en inglés está. Él es un bautista independiente, pero en este predica él que ya no existen judíos hoy y que los judíos ya no. Y que la iglesia es los judíos nuevos y que nunca serán judíos en el futuro. ¡Qué vergüenza! No es un predicador útil, es un predicador mentiroso, porque no está enseñando lo que enseña la palabra de Dios, que algún día después del rapto Dios trabajará otra vez con los judíos. Por esta razón debemos orar por los judíos y la paz de Israel. Bueno, entonces hay una diferencia entre los judíos y el cuerpo de Cristo. Yo creo que los judíos que aceptaron a Cristo entraron en el cuerpo de Cristo. Y hoy en día existe el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo también, la novia de Cristo, va a salir al rapto. Es importante entender. Otra vez trabajará Dios con los judíos. Son diferentes los judíos y el cuerpo de Cristo. Pero hoy en día un judío sí puede ser salvo. Pero para recibir al Señor como su Salvador hoy, tiene que venir por medio del Evangelio de Pablo. Voy a terminar con esto. La importancia de predicar el Evangelio correcto en vez del Evangelio falso. Muchos predicadores hoy en día no entienden por qué Pablo está en la Biblia. Pero Dios nos dio el apóstol Pablo a nosotros. Es un hombre muy importante y estamos hoy en día no bajo el ministerio de Pedro, que era un ministerio más para los judíos. No estamos más nosotros bajo el ministerio de Jesús, que era un ministerio solo a judíos. Nosotros estamos bajo el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Pues esto vamos a ver. En Romanos 1:16, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. Oiga bien, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hoy un judío puede ser salvo, pero debe estar salvo por el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de Pablo. Porque la Biblia es muy claro que Dios nos dio a Pablo, porque Dios dio a Pablo el Evangelio de salvación en el día de hoy. Eso es algo raro, nunca he escuchado esto. De veras. O te voy a enseñar entonces por qué Pablo está en la Biblia, porque es muy importante. Y qué triste que hay muchos predicadores que andan predicando en púlpitos, pero nunca predican de esto. Por esto hay tanta confusión y por esto hay tanta gente perdida yendo al infierno, porque no escuchan la verdad predicado de este ministro. Por esto no es un ministro útil, es un ministro inútil. Y tú nunca puedes ser un ministro útil hasta que prediques el Evangelio de salvación de hoy. Le digo esto, Gálatas, capítulo 1. Está hablando el apóstol Pablo en Gálatas 1. Y nos dice, nos da advertencia que hay un evangelio correcto y hay un evangelio falso. Como algunos hoy prediquen: bautismo en agua salva. Mentira. Es falso.
Como algunos hoy en día dicen, no, por seguir la ley puedes ser salvo. No, mentira, es un evangelio falso. Esto no nos salva hoy. Solamente podemos ser salvos hoy por medio del evangelio que Dios reveló a Pablo. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 1:11. Empiezo en versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Ahora mire lo que dice él en versículo 11. Pablo nos enseña, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. Porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo reveló el evangelio a Pablo. ¿Qué es que reveló a él? ¿Qué es? Bueno, antes de ver, mire también a capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo por no correr o haber corrido en vano. El apóstol Pablo nos enseña que Dios reveló a él el evangelio y que él reveló este evangelio a estos apóstoles. Y según el libro de Hechos o Actos, leímos que los apóstoles aceptaron lo que Pablo predicó. Y por esto empezaron ellos a predicar. ¿Cuál era? Era la gracia. Era la salvación por gracia. No por bautismo en agua. No por guardar la ley. No por hacer. Pero sino por fe. Salvo. ¿Fe en qué? Primero de Corintios 15, 1 al 4 nos enseña qué es el evangelio de Pablo. Primero de Corintios 15, 1 al 4. ¿Qué es el evangelio que Dios reveló al apóstol Pablo? Dice versículo 1 al 4. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el evangelio que Dios reveló a Pablo es el mismo que predicó a los apóstoles, pero también con una cosa más. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Pedro predicó esto, pero menos un puntito. Pedro anduvo predicando a los judíos, este Cristo mataste, este Cristo tú mataste, y fue sepultado y resucitó. Hay que creer que Él es su Mesías. Pero Dios reveló al apóstol Pablo, mire, la razón que Cristo murió era por nuestros pecados. Y lo hizo como nuestra expiación de sangre. Entonces la predicación de Pablo era la predicación de la importancia de la sangre. Porque Pablo predicó la justificación por Jesucristo. ¿Ve la importancia de esto? Muchos que dicen que son ministros hoy en día, entre todo el mundo, que están en púlpitos cada domingo, o en algunos casos los domingos, están predicando. Y muchos predican, no, tú tienes que guardar la ley para ir al cielo. Entonces son perdidos, ciegos, guiando ciegos. Y van directamente al infierno porque son malvados. Porque ya no estamos bajo la ley. Otros están predicando, no, es por fe, por bautismo en agua, y si estamos bautizados estamos salvos. Van directamente al infierno mojados, pobrecitos. Porque no prediquen el mismo evangelio que Pablo. Otros dicen, no, tú tienes que hacer lo que Jesús dijo, y dijo Jesús es por obras. Sí, para los judíos sí.
en aquel tiempo. Pero en este tiempo es por la gracia y no por las obras. Si tú quieres ir al cielo, tú tienes que fijar, entender y conocer por qué Dios nos dio el apóstol Pablo. Y tienes que ver, Dios reveló al apóstol Pablo que la salvación es lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él hizo todo, pagó por nuestros pecados para justificarnos delante de Dios. Y que la salvación de hoy solo es por gracia, no por obras. Y que uno puede llegar al cielo por medio de aceptar por fe la muerte y sepultura de Cristo por nuestros pecados. Y confiar que eso es todo lo necesario para ser justificado o perdonado. Lastimosamente, hay muchos predicadores inútiles hoy en día que no prediquen bien la palabra de Dios. Los primeros son aquellos que ni entienden la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los católicos, los séptimo día adventistas, no pueden entender la diferencia. Quieren mezclar los dos. Es imposible mezclar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Hacerlo es rechazar la sangre de Cristo. Hay otros que no entienden. Y por esto no entienden la diferencia entre la ley y la gracia. Por esto hay algunos predicadores que sí hacen la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero antes que hacen la división, dicen en este lado, pero hay que hacer obras para ser salvo. Mentirosos son. No son ministros útiles, son inútiles porque quieren mezclar con la gracia obras. Pero no somos salvos en ninguna manera por obras, solo por fe. Hay otros ministros inútiles que están en este lado, gracias a Dios, en el Nuevo Testamento, pero no leen todo. Y rechazan a Pablo y quieren estar aquí enseñando, no, el bautismo salva, o no, tenemos que hablar en lenguas, pero no entienden. No, esto ya pasó. Ya estamos en este tiempo. Según Efesios 1:13, al momento que creemos en el Evangelio, estamos sellados con el Espíritu Santo. No tenemos que hablar en lenguas para recibir el Espíritu Santo. No tenemos que bautizar en agua para recibir el Espíritu Santo. Nosotros mismos recibimos el Espíritu Santo hoy por fe y solo por fe en el Evangelio que Dios reveló al apóstol Pablo. Lastimosamente, miles y millones de pastores predican mal en los púlpitos a través del mundo. Hay otros que no entienden la diferencia entre Jesús y Pablo. Por esto, tú puedes ir a muchas iglesias hoy y solo prediquen de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nunca prediquen de Romanos a Filemón. Nunca prediquen de los libros o epístolas de Pablo a nosotros que somos salvos. Prediquen de esto. Yo me gustan estos libros, pero yo necesito entender que Cristo, un judío, predicó a judíos. Por esto, mis libros de doctrina sana de hoy son Romanos a Filemón. Yo leo toda la Biblia, pero necesito entender estas partes fueron escritas directamente a mí. Lastimosamente hay muchos predicadores inútiles que no entienden a esto. Otros que supuestamente son ministradores o ministros de Dios no entienden la diferencia entre los judíos y el cuerpo de Cristo. Esto todo es después que murió Cristo, la iglesia de Cristo. Su cuerpo que Él murió para formar. Pero algunos piensan, no, los judíos ya Dios mató, ya no existen, nosotros vamos a recibir todo. Hay muchos predicadores que dicen que no existe la tribulación. Que al fin del tiempo de la iglesia regresará el Señor Jesucristo y nosotros vamos a estar aquí en el milenio. Mentira. Este lugar es para los judíos, por esto se llama el tiempo de Jacobo. ¿Cómo es la palabra? Jacob's trouble. La angustia de Jacob. Es un tiempo en que Dios da otra oportunidad a los judíos. Qué bien, ¿verdad? Lastimosamente hay predicadores que prediquen otro evangelio aparte del evangelio de Pablo. Algunos dicen, pide a Cristo entrar en su corazón. ¿Dónde está en la Biblia esto? No existe, no hay ni un pasaje en la Biblia en que dice uno debe pedir a Cristo entrar en su corazón. ¿Cómo entra en nuestro corazón? Por fe. Entonces hay que confiar
en lo que Cristo ha hecho. Y en este momento es cuando Cristo entra. Otros dicen, oh, invite a Cristo en su corazón. Hay una puerta, lo voy a abrir. Venga, venga. ¿Cómo es que me entra? Por fe. No es por pedir o orar o hacer tales cosas. Uno puede orar cuando recibe a Cristo, pero la oración no es que salva. La fe en el Evangelio es que salva a una persona. Pero lastimosamente hay ministros que no entienden eso. No sé si puedes entender la importancia de esta predicación. Yo quería predicar directamente a tu pastor, a tu predicador. Porque tú tienes que enseñar bien la palabra de Dios, para que la gente no se confunde. El ministro debe ser útil, porque hay muchos que van al infierno. Y tú tienes que estar seguro que estás predicando el camino de verdad, para que no se confunden los demás. Dios no es el autor de confusión, el diablo es. Y necesito que la gente entienda eso. Y yo sé, si tú predicador, si tú pastor, entiendes bien la palabra y tienes la doctrina sana, tú puedes predicar a otros y ellos pueden predicar a otros. Y el cristianismo puede predicar bien y aumentar. El problema es, estamos en tiempos de apostasía, en que muchos ministros han apartado de la doctrina sana. Y por esto miramos menos y menos y menos cristianos verdaderos. Menos gente salvo, más gente perdido. Esto no quiero, ni tampoco el Señor. Por esto el Señor Jesucristo quiere gente como ministros útiles. ¿Eres útil? Espero que sí. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Como dice el apóstol Pablo. Y espero que puedas tomar esta enseñanza para poner su doctrina sana y predicar la palabra de Dios. Dios te bendiga. Adiós.